Feliz jueves, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Estas son las cifras oficiales de casos confirmados del coronavirus de esta tarde en el Valle Central. El condado de Fresno ha pasado los 4,000 casos con 4,053 casos, 71 muertes y 1,104 recuperaciones. El condado de Merced tiene 741 casos, 10 muertes y 365 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 370 casos con 5 muertes y 227 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 21 casos confirmados, 1 muerte y 17 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 3,646 casos confirmados, 119 muertes y 2,736 recuperaciones. El condado de Kings tiene 2,234 casos con 20 muertes y 1,357 recuperaciones. El incremento en número de casos de COVID-19 tiene a algunos preocupados de que el virus no se detendrá, algo que podría afectar el proceso de reapertura. Funcionarios de salud del condado de Fresno informaron que el estado o el condado podría detener o dar marcha atrás al proceso de reapertura, una decisión drástica para el condado de Fresno. Líderes estatales y del condado dicen que está en las manos de los residentes el seguir las medidas de seguridad y detener la propagación del virus para que no se vean obligados en tomar una decisión difícil. As long as we start to see more and more compliance with our mask mandate, then I think we can move forward more safely and work our way through this without having to toggle back. Se espera que más negocios abran mañana viernes en Fresno, incluyendo salones de uñas, negocios de tatuajes y cines. Negociantes dicen que si tienen que volver a cerrar, será algo que enfrenten cuando se llegue a esa decisión, como lo hicieron anteriormente. Por su parte, autoridades confirmaron que 108 presos dentro de la cárcel del condado de Fresno han dado positivos a COVID-19. Eso según tras recibir los resultados de 400 pruebas del coronavirus. La oficina de alguacil del condado informó que espera al recibir los resultados de las 800 pruebas restantes para este sábado. La mayoría de presos al norte de la instalación se encuentran bajo cuarentena. Aquellos que dieron positivo han sido colocados en el piso principal de la cárcel. Y esta mañana miembros del Consejo Municipal de Fresno aprobaron una ayuda que beneficiará a pequeños negocios en la ciudad. Y es que ahora esos negociantes que recibieron un préstamo por parte de la ciudad de Fresno durante la pandemia no tendrán que pagar esos fondos de regreso. De acuerdo a miembros del Consejo, esto fue posible gracias al dinero que adquirieron por parte del programa de alivio CARES Act. También se habló sobre cómo comenzarán a trabajar en conjunto con el condado de Fresno para la mejora de la ciudad. Lo más importante de ahora es que vamos a empezar a negociar un contrato con el condado de Fresno para asegurar que el dinero que pagamos de impuestos regrese para la ciudad de Fresno para pagar para policías y bomberos y los parques que tenemos en la ciudad. Arias también mencionó que la próxima semana miembros del Consejo hablarán sobre la posibilidad de agregar fondos adicionales al plan del alivio de la ciudad para pequeños negocios. Por otro lado, el gobernador Gavin Newsom ha amenazado de que retendrá los fondos estatales para condados que no hagan cumplir las reglas de seguridad para prevenir la propagación del coronavirus. Autoridades dicen que el número de casos ha subido un 10% estatalmente a comparación de hace 2 semanas. Y el día de ayer, California reportó más de 7,000 nuevos casos. Newsom reveló que si las casos no cambian, el Estado retendrá $2.8 billones en fondos de alivio y podría ordenar el cierre del Estado nuevamente. Y el número de solicitudes de desempleo fue de 1.48 millones la semana pasada, más alto de lo que analistas esperaban. Esto marca la semana número 14 que las solicitudes han sido de más de 1 millón, pero algunas buenas noticias. Los reclamos han bajado a menos de 20 millones por primera vez desde el mes de abril, lo que ha llevado a los expertos a creer que la economía podría estar mejorando. En temas de trabajo, la tienda Macy's estará descansando a cerca de 4,000 empleados debido al impacto negativo que COVID-19 continúa teniendo en relación con sus ventas. Los despidos ayudarán al departamento con cerca de $630 millones. Macy's también reveló que muchos de sus empleados regresarán la primera semana de julio luego de que varios se quedaran sin trabajo desde el mes de marzo.
Y una nueva locación para proporcionar pruebas de COVID-19 ha abierto en Madera. Ahora personas pueden ir a la biblioteca de Ranchos para recibir una prueba completamente gratis. Personas no tienen que abandonar su vehículo para recibir el examen. I love being in my car. You know, that's safer actually. So we're exposed probably every day when we go in stores, even though we have the mask. But it just got to be ahead of the game. No se necesita hacer una cita. Por ahora nos vamos con AJ Fox, quien nos tiene listo la información necesaria en cuestión de temperaturas. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, y creo que mi corbata es el mismo color de aviso de calor. Buenas noticias. El aviso de calor va a terminar este sábado, hasta el sábado a las 8 en la tarde. Temperaturas son calientes de nuevo hoy, 102 grados en Fresno ahora, 101 en Hanford, pero 99 en Madera, 98 en Merced, 99 en Visalia, 90 grados exactamente en Los Banos. Y el satélite radar dice algunas nubes y lluvias en las montañas, pero la humedad es alta en el Valle Central hoy y Futurecast dice igual para mañana las temperaturas van a estar muy calientes y la humedad va a estar alta de nuevo. 103 grados en Hanford el mañana, 103 en Fresno y Madera, 105 grados en Mendota, 100 grados exactamente en Los Banos y Merced, 102 grados. Y para los próximos 7 días en Fresno, mayormente soleado y todavía húmedo el viernes. El sábado va a estar el día más caliente de la semana. Después, un viento fuerte va a traer temperaturas más frescas el domingo y el lunes, pero inmediatamente las temperaturas elevan toda la próxima semana. Desiree, regreso contigo. Muchas gracias, AJ, por ese informe. No se pierdan las notas importantes que impactan a la comunidad inmigrante por borderreport.com. Salvador Rivera nos presenta el informe fronterizo del día de hoy. Soy Salvador Rivera en Point Loma, California, cerca de la ciudad de San Diego, donde hoy se celebró una ceremonia de juramento. 147 personas, nativos de 42 países, se convirtieron en ciudadanos de los Estados Unidos. Se utilizó el estilo ventanilla o drive-thru. Desde que la pandemia comenzó, no se organizaba este tipo de evento para proteger la salud de los participantes. Esta ceremonia es la primera en esta región en los últimos 4 meses. Salvador Rivera para borderreport.com. Al norte del valle, una miembro del Consejo Escolar del Condado de Madera ha renunciado tras ser criticada en relación con una publicación controversial en Facebook. La presidenta del Consejo Escolar, Sarah Wilkins, publicó una imagen con la bandera confederada con las palabras "Soy orgullosa de ser blanca". Muchas personas consideraron la publicación ofensiva y pidieron la renuncia de Wilkins. El superintendente del Distrito Escolar de Madera dio a conocer una declaración de Wilkins por medio de un comunicado que decía: después de 47 años sirviendo a los menores de mi comunidad, ha decidido el retirarme y renunciar a mi posición en el Consejo Escolar. Wilkins ha formado parte del Consejo del Condado por 31 años y fue presidente desde el 2003. Por su parte, con el 4 de julio a la vuelta de la esquina, departamentos de bomberos locales se han unido para recordarle a la comunidad de celebrar responsablemente. Esta mañana autoridades se reunieron para hablar sobre los peligros que existen al usar fuegos artificiales. Los departamentos de bomberos de Clovis, Fresno y el condado de Fresno dicen que con menos eventos públicos este año debido a COVID-19 existe más preocupación sobre fuegos artificiales ilegales. Lo que estamos mirando es que la gente que va a usar los cohetes ilegales pueden tener problemas ya sea medicales, ya sea que se quemen las manos o que les exploten en las caras o algo de esas cosas pasen, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar y vamos a tratar de render ayuda a estas personas, ya sea medicales. Si las personas, por favor, si tienen ya sea como anillos o tipos de esas clases en sus manos, por favor quítese eso porque lo que pasa es que las manos van a hinchar y luego causa un problema más grande teniendo los anillos en las manos. La multa por tener en su posesión fuegos artificiales ilegales es de $1,250. El primer día de ventas de fuegos artificiales es el 28 de junio. Y ahora es el momento para que estudiantes se inscriban para la temporada de otoño en el Colegio Comunitario de Fresno.
Estudiantes que necesitan ayuda con el proceso pueden recibir asistencia por teléfono, alumnos pueden recibir ayuda de consejeros, la planificación de horario, al igual que ayuda financiera. El número para llamar aparece en su pantalla. Puede comunicarse al 559-442-8226. La asistencia está disponible cada miércoles de 1 a 6 de la tarde hasta el 5 de agosto. También tenemos esta información en nuestra página yourcentralvalley.com. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.